Hoy, martes 6 de septiembre de 2022, en la jornada vespertina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, vamos a hacer un ejercicio partido en cuatro partes, que es primero explicar qué es una autocracia de acuerdo con las definiciones semánticas de la lengua española, la lengua castellana. En segunda medida, ver una parte de un video muy importante que realizó la Deutsche Welle sobre casos de autocracia muy marcados en Rusia y en India. Y en tercera medida, contestar unas preguntas con base en lo que hemos visto en el desempeño del señor Petro durante un mes. Consideramos de suma importancia este tema en la formación de mentalidades políticas, de mentalidades de estrategas y de analistas, porque si no se conoce en realidad qué es lo que se debe evitar en el desarrollo del ejercicio de la política, pues se puede caer en los mismos errores o en peores. Y este tema de la autocracia, tan de moda en los medios de comunicación, la palabra, pero tan poco conocida y poco rechazada en los espacios democráticos, pues nos deja una gran enseñanza aquí, y creemos que este ejercicio de hoy va a ser un buen referente académico para quien desee participar en política y sobre todo actuar en el manejo de los recursos públicos, en el manejo de la comunidad y en la forma de interactuar con las comunidades. Entonces, sin más detalles, vamos a entrar aquí a ver un poco la teoría y luego el video, que es muy interesante. Puede que ideológicamente algunas personas no se acomoden o que no siempre coincidamos con los puntos de vista de la Deutsche Welle, pero lo que no se puede negar es el profesionalismo y la profundidad con que hacen estos documentales. Y ese de esta tarde, que naturalmente les recomendamos que lo vean después completo, porque no vamos a ver sino como unos 20 minutos del documental, que es casi de una hora, de 45 minutos. Porque hay más casos, solamente vamos a mirar dos, el de India y el de Rusia, y para que miremos que si la casa de tu vecino se está ardiendo, pongamos las barbas en remojo porque la cosa es en serio. Y aquí tenemos o nos da argumentos para construir ideas, para construir narrativa de por qué se deben evitar las autocracias. No porque los casos sean iguales, pero los argumentos y las comparaciones y las analogías sí que son importantes. Entonces, comencemos por buscar que la primera definición que hay o la forma de concebir es que la autocracia es un sistema de gobierno. Recordemos que hay gobierno, gobernabilidad y gobernanza, que son las tres formas de interactuar de las sociedades con los gobernantes. Le damos aquí a mi coronel para que nos ayude con la entrada de los asistentes. Entonces, en sí, la autocracia es un sistema de gobierno que tiene gobernabilidad y gobernanza. Eso es difícil de probarlo, pero sí gobierna, ejerce un poder. Y luego dice que concentra todo ese poder en una sola figura y que a veces es divinizada. Yo no diría que a veces, todas las veces, todas las veces. Y les hago otro paréntesis. Busquen en el doctor Google la historia del gobierno del coronel y luego general Marcos Pérez Jiménez y verán que todos estos autócratas tienen unas líneas de comportamiento muy parecidas, y que si ya la historia nos dice cómo son, pues el peor error es no salirles al atajo, no salirles al paso y no actuar en democracia para evitar que se prolonguen el tiempo. Y luego dice que todas las acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulativos del control popular. Y siempre colocan aquí algo, excepto quizás la amenaza implícita de un golpe de Estado o una insurrección en masa. Entonces, creemos que con estos tips, con estos puntales, con estas puntuaciones tan concretas,
nos están definiendo más o menos a un personaje que tenemos muy cercano aquí en Colombia. Porque es un sistema de gobierno, sí, claro, concentra el poder en una sola figura y es lo que él quiere. Y divinizada, él se cree que él es un elegido de Dios y llegan en la medida que su megalomanía los va posicionando a decir lo que dice Cristina Kirchner en Argentina. Es que si a mí me meten en la cárcel, están metiendo al pueblo argentino a la cárcel. Es que si a mí me pasa algo, es una agresión contra el pueblo argentino. Y Chávez no decía lo mismo. Es que si a Chávez le pasa algo, no es a Hugo Chávez porque él es un mortal común y corriente. Es a la revolución bolivariana, es al destino de Venezuela. Y Ortega no dice lo mismo. Ortega plantea es que si a Ortega le pasa algo, Nicaragua entra en, en desgracia. Los dictadores Castro no dicen lo mismo, no decían lo mismo. Y Putin dice es que todo lo que él hace es para defender a Rusia de una agresión de Occidente. Y el de China es peor porque dice que todo lo que haga Estados Unidos y Occidente es en contra del destino del pueblo chino y en contra de Rusia. Entonces esto nos quiere decir que ellos siempre tienen unas amenazas implícitas porque el poder popular lo manejan de manera muy habilidosa. En segunda medida vamos a ver aquí eh, otro elemento, de esto, y es que la monarquía absoluta y la dictadura son las principales formas de autocracia. En Europa quitaron el tema de la monarquía absoluta poniendo el parlamento y existe todavía un jefe de gobierno que es o existe ahora un jefe de gobierno que es un civil que es elegido dentro del parlamento. Por eso hoy precisamente se posesionó la nueva primera ministra de Inglaterra debido a un caso que ya analizamos aquí también que nos resultó muy ilustrativo, que fue la renuncia del señor Johnson y las razones por las cuales renunció. Y también dice que la dictadura y los dictadores pues tenemos de todos los colores y sabores como para el gusto del público. Podemos tener un dictador religioso como la que hay en este momento en Irán. Podemos tener una dictadura como criminal como la de Hitler o como la de Mussolini o como la de Muammar Gaddafi. Podemos tener una dictadura blanda como la del general Rojas Pinilla en Colombia. Entonces, hay muchas formas de dictadura, pero son formas de autocracia porque es un sistema de gobierno en que el poder se concentra en una sola persona. Y el tercer componente es que desde la antigüedad el término autócrata se escribe en monedas como una característica favorable del gobernante. Y eso existe desde la época de los egipcios y los romanos, que la cara del César debía ir hablando de Roma, la cara del César impresa en la moneda y era lo único que tenía validez en esa moneda. Si no tenía la cara del César, podía ser de oro o de plata la moneda, pero no tenía la validez. Y siempre el autócrata trata de vender la idea de que su posición fuerte evita que haya conflictos e intereses contrarios a los de la patria. Y ahí tenemos el señor de Salvador, que vamos a invitar la próxima semana a ver si viene a Vázquez para que vuelva y nos actualice sobre lo que ha pasado, porque ya lleva 5 prolongaciones de la situación especial, de las medidas extraordinarias para combatir las maras y ya ha metido a la cárcel a más de 50.000 personas. Y parece ser que ya se están excediendo porque han hecho o han metido a la cárcel a más personas de las que pertenecen a las maras y han caído mucho justo por pecador. Y en esas cárceles de Salvador súper hacinadas, sin ningún programa previsto, pues el que no era delincuente lo están volviendo delincuente adentro. Y mientras el señor tenga esas medidas de excepción, pues puede mantenerlo allá, pero algún día se acaban las medidas de excepción y los contrarios a él, por politiquería y por recobrar el poder, los van a liberar y se va a desatar una violencia peor en el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces no es tan sencilla esas medidas así a la topa tolondra
Y lo que aterra es que aquí en Colombia muchas personas reenvían un poco de memes y lo puntualizan como un gran gobernante y un líder y hasta dicen que eso es lo que nos falta en Colombia. Pues no, porque es un autócrata. Él ya ha manipulado el Congreso de tal forma que es una estrategia de los autócratas de tener un Congreso de bolsillo, como lo tiene Maduro en Venezuela, lo tiene este señor Ortega en Nicaragua, la dictadura cubana, Putin en Rusia, y eso no es nada conveniente que no haya ese equilibrio de poderes porque es gravísimo. Entonces, en síntesis, la autocracia es un poderío y supremacía de un solo individuo frente al grupo que gobierna. Entonces se convierte como una especie de dios o semidios y tiene potestad absoluta para regular leyes y reglamentos a conveniencia y sus lo siguen y lo que él dice lo desarrollan con ciego fanatismo. Y lo vemos que eso ocurre a menudo, siempre que hay una autocracia, eh, los hechos se desarrollan de esa manera. Entonces, visto esto, que nos quede el concepto ya de que es un autócrata, que es el que ejerce el gobierno por sí solo, no tiene su gobernabilidad depende del uso de la fuerza y la manipulación, y gobernanza no existe porque no hay interacción con la sociedad, nos trae un esquema de monarquía absoluta o de dictadura, y que logra al final lo que dice el concepto del cuarto párrafo de nuestra ayuda en este momento, que sus órdenes son seguidas con ciego fanatismo por, obviamente, sus fans, sus seguidores, sus copartidarios, sus militantes del partido. Y forman también algo para justificar que están en democracia, es un partido único al estilo de los comunistas, de Stalin. Y el que no esté dentro del partido es enemigo de la revolución, enemigo del cambio, y a ese hay que aplicarle hasta la pena de muerte y la persecución. Entonces pasamos a ver aquí el video que es supremamente interesante, que les recomiendo tengan papel y lápiz ahí porque son muchas las cosas que va diciendo. Es un video que está actualizado de la situación en este momento de las autocracias. Tiene, como ustedes ven, el sello de la Deutsche Welle, pero que enseña. Aquí sí se aprende mucho y se consigue mucha argumentación por la cual, no porque los hechos sean iguales, sino argumentación, herramientas para poder explicarle a las personas por qué, si el señor Petro sigue con sus avances, como parece que es su orientación, lo veíamos ayer en los 47 meses que le quedan, por qué se debe restar su acción y cómo se debe argumentar, porque son casos muy concretos y ustedes van a ver cómo aquí nos explica claramente que la corrupción, el robo descarado de los recursos, los abusos contra los derechos humanos de los ciudadanos y el manejo propagandístico de los medios de comunicación comprados son parte de este problema, y que si nos ponemos la mano en el considere y piense, no estamos lejos de que nos ocurra, e inclusive el señor Santos actuaba como un autócrata manipulando a un Congreso que decía que le hacía un seguimiento eh, de contradicción, de oposición, y eran mentiras porque les metió un fast track rapidísimo, todos se lo copiaron. Y aquí tenemos el caso también de que este señor eh, Gustavo Petro, por medio de su alfil Roy Barreras, nos quiere hacer un acto de autocracia con un fast track. Entonces se convertiría ese Congreso de la República en un facilitador de que los idólatras del señor Petro hagan lo que sea. Bueno, no me extiendo más y entramos a ver este video que es, repito, para tomar nota, ir analizando cosa por cosa. Ahora, ¿qué pasó? Perdón que se me ha quedado sin sonido y por eso no sonaba. Contra la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo? Un tercio de la población mundial está regido por gobiernos que pueden calificarse de populistas autoritarios.
Los gobiernos autócratas y populistas suponen una amenaza a las libertades civiles, los críticos del gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, se fortalecen los grupos cercanos al gobierno. Desde hace unos 15 años hemos observado que los estados restringen cada vez más los campos de acción de la sociedad civil. Y no solo observamos este fenómeno en las autocracias, sino cada vez más en las democracias. No solo los activistas individuales, incluso ONGs que operan a nivel mundial se han convertido en el blanco de los gobernantes. ¿Qué ocurre cuando son silenciadas? La sociedad civil es la materia prima de la democracia. Y si esta materia prima desaparece, entonces será muy difícil llenar los procesos democráticos con contenido democrático. Desde hace mucho tiempo, los activistas no solo son atacados o detenidos. Además, las leyes aseguran que sean criminalizados y que se queden sin financiación. Wierzcie mi, są nas miliony i jesteśmy wkurzone. Se intimida a activistas y defensores de derechos civiles. ¿Qué sucedería si estas voces fueran acalladas? ¿Y qué puede hacerse para frenar esta tendencia? India, la democracia con la mayor población del mundo. Una potencia económica en crecimiento que necesita muchas materias primas. Los ambientalistas que ejercen críticas se ven sometidos a una creciente presión. Arena, materia prima para cemento, muros, ventanas, chips de computadoras. Un negocio multimillonario. La arena del desierto no es adecuada para la producción de hormigón. Por eso la extracción de arena de río es tan lucrativa como destructiva. Se generan paisajes con cráteres, pozos profundos que bajan el nivel del agua, cauces de ríos barridos y, como consecuencia, la extinción de especies. Ashish Sagar lleva 10 años documentando las actividades de la industria de la arena en la India. Aunque los operadores de las minas poseen una licencia, Sagar está convencido de que extraen mucha más arena de lo que está permitido, y además por medio de métodos prohibidos. Se ven en todas partes excavadoras cuyo uso está prohibido en ríos. Destruyen todo y eso es ilegal. Aquí en Bundelkhand siempre se producen sequías. La escasez de agua es extrema y la tasa de suicidios entre campesinos es muy alta. Hay que comprender que todo esto es una cuestión política. Esta mina de arena pertenece a Dalpat Singh, un miembro del partido gobernante BJP. Según Sagar, es uno de los muchos políticos locales que hacen una gran cantidad de dinero a través de métodos ilegales. Las críticas de Sagar no son bien recibidas aquí. Unos tipos nos vieron venir. Si ven la cámara tendremos problemas. Apresúrense. La gente de la mina nos persigue. No te detengas, continúa. Continúa. Si nos atrapan, nos dispararán y destruirán nuestras cámaras. Tienen pistolas y otras armas. Ya me han atacado 2 veces. Según Sagar, el gobierno sabe que se emplean métodos ilegales, pero mira hacia otro lado porque el negocio por lo general es operado por miembros del partido. Ashish Sagar filma videos de estos atentados ambientales para una ONG. Es uno de los 200 periodistas locales que trabajan para Video Volunteers. En sus redes sociales denuncian ilegalidades de las que nadie habla. Todos nuestros corresponsales provienen de comunidades marginales de la sociedad.
Estas personas conocen muy bien lo que significa la marginación. No dirigimos la cámara hacia los demás, sino hacia nuestra propia gente y decimos, miren, así somos nosotros. En un nuevo video, Ashish Sagar quiere documentar el daño que causan las explosiones ilegales. En esta cantera se extrae roca para la construcción de carreteras, pero también rocas más valiosas, utilizando mechas y explosivos. Más explosiones, pozos más profundos, métodos ilegales, dejando devastadoras huellas en la naturaleza. Los ambientalistas están escandalizados. La gente ya no aprecia el valor de las montañas. Nos proveen de agua potable y agua para los cultivos. Alimentan los lagos que solían tener más agua. Actualmente la gente está perdiendo su tierra, sus montañas, sus bosques. Si no lucho por ellos, ¿quién lo hará? El resultado de los métodos ilegales con explosivos. El agua subterránea se abre paso hacia la superficie. También tiene como resultado pozos vacíos y sequías. Está en juego el sustento de cientos de miles de campesinos. Por la noche, Sagar se topa con una caravana de camiones de arena que llevan el botín a otras ciudades de la India. Cada operador de mina tiene sus propios hombres, trabajadores del pueblo o muchachos. Reciben 500 rupias al día. Espían dónde está la policía y les dan luz verde a los camiones. No podemos bajarnos. Si esos criminales nos ven, nos atropellarán. Ya sucedió muchas veces. Las investigaciones de Ashish Sagar demuestran que se extrae demasiada arena. Por eso, los operadores de las minas llevan años intentando silenciar a este activista. Quieren acabar conmigo. Pero como no pueden sencillamente dispararme y enterrarme, intentaron meterme en la cárcel. Al final querían hacerme desaparecer, pero yo no me rindo. Sagar ha sido demandado 8 veces, entre otras cosas por resistencia a la autoridad y difusión de noticias falsas, pero nunca ha sido condenado. Es popular el uso de la vía legal como medio para intimidar a los ambientalistas, no solo en la India. En una democracia, incluso aunque tenga tendencias dictatoriales, no se puede asesinar sin más a los críticos. Así que se buscan otras formas de eliminarlos. Se recortan sus fondos, son amenazados, desacreditados o llevados ante los tribunales sin motivo alguno. Los que están en el poder quieren una sociedad en la que no se cuestione nada. Las preguntas críticas planteadas por ambientalistas y activistas son malas para los negocios. Por eso el gobierno indio quiere acallar las voces de organizaciones no gubernamentales locales y ciudadanos particulares como Ashish Sagar. Para las ONGs internacionales existe otro medio de presión: nuevas leyes más estrictas. De esta forma, más de 50 países restringen el margen operativo de las ONGs. Las leyes para las ONGs son un instrumento muy popular para restringir la actividad de la sociedad civil. Por ejemplo, los estados pueden dictar leyes que dificulten que obtengan fondos tanto dentro del país como desde el extranjero. Los estados pueden dilatar tanto las vías burocráticas que a una organización le resulte difícil registrarse o cumplir con su obligación de presentar informes. El gobierno indio ha endurecido y promulgado diferentes leyes para controlar las ONGs. La más importante es la Ley de Contribuciones Extranjeras. Desde 2014, más de 10.000 ONGs tienen prohibido o les resulta prácticamente imposible recibir fondos del exterior. El gobierno afirma que así protege la seguridad nacional. Las ONGs, en cambio, sospechan que esta ley tiene como objetivo silenciarlas. La filial india de Greenpeace tampoco puede recibir fondos desde el extranjero desde 2015.
La acusación del gobierno es que las acciones de Greenpeace obstaculizan el crecimiento económico del país. El director de Greenpeace India, Vinu Jacob, lo considera una acusación inventada y asegura que mediante la ley y las disputas legales se quiere impedir el trabajo de la ONG. Somos una organización ambientalista y ahora una gran cantidad de nuestra energía se destina a procesos judiciales y audiencias. No es la mejor manera de utilizar nuestros recursos. Greenpeace India ha sido demandada regularmente durante años. En 2018, las autoridades allanaron su oficina. Nuestras cuentas fueron bloqueadas durante 2 meses y medio o 3 meses. No pudimos pagar sueldos ni salarios. Del equipo de campaña de 60 miembros, al final solo quedamos 15. Jacob está seguro de que Greenpeace India no está infringiendo la ley de ONGs. Greenpeace India es una oficina independiente con su propia junta directiva y colaboradores indios. Y aunque confiamos en los tribunales y creemos que lo resolveremos porque no hemos violado ninguna ley, sabemos que Greenpeace podría clausurarse. Esto les ha sucedido a otros. También podría sucedernos a nosotros. Las ONGs solo pueden defenderse con perseverancia, buenos abogados y mucho dinero. De lo contrario, se arriesgan a tener que cerrar. En 2020 se volvió a endurecer la ley de financiación extranjera. Ahora se le dificultó la entrada de dinero especialmente a las pequeñas ONGs locales. Es un ataque a toda la sociedad civil organizada. ¿Qué significa esto para la democracia de India? ¿Son estas leyes una herramienta política intencionada del gobierno de Narendra Modi? Desde que fue reelegido en 2019, el culto a su persona ha ido de la mano con la destrucción de las instituciones independientes. Solo tiene en cuenta a la mayoría hindú. Actualmente aquí en India están sucediendo 3 cosas: el autoritarismo, el culto a una persona y el establecimiento de la supremacía hindú sobre aquellos que no son hindúes. En cambio, otra organización leal al partido tiene la bendición del gobierno: Rashtriya Swayan Sevak Sangh, conocida como RSS. Con unos 6 millones de miembros, exclusivamente varones, se ha establecido en todos los ámbitos de la sociedad e intenta difundir su ideología principalmente en escuelas y universidades. El objetivo: un Estado hindú. El miembro más famoso, el presidente Modi. El partido hindú BJP está en el poder. La RSS trabaja en la sociedad civil. El BJP intenta controlar todos los procesos políticos. La RSS, todos los aspectos de la sociedad civil. El gobierno indio presiona a las ONGs con leyes. Asociaciones como RSS forman a una sociedad civil de la que los gobernantes pueden aprovecharse. Es un gran movimiento. El nacionalismo hindú se está extendiendo. Maestros, catedráticos, científicos, policías, abogados. Ningún grupo queda intacto. Desafortunadamente, ha surgido una situación muy polarizada de nosotros contra ellos. Y las personas como nosotros, que creemos en la justicia social, los derechos humanos, la igualdad, la democracia o la Constitución, lo tenemos mucho más difícil que antes. Ya no se escuchan otras voces. En cambio, la opinión de la mayoría dicta el discurso en el país. No solo en la India se escuela un concepto limitado de democracia. Existe una población homogénea con un conjunto de intereses comunes que hay que implementar. Y eso, por supuesto, también incluye apegarse al concepto de democracia, ya que se trata de posibilitar el gobierno de la mayoría. Los autócratas persiguen excluir,
con los medios de la democracia. Nos encontramos en medio de tal dilema, de hecho, gracias al liberalismo. Es decir, liberalismo implica la promoción de la democracia y de los derechos humanos, pero el liberalismo también incluye el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la soberanía nacional y la idea de que uno puede desarrollarse en un país sin intervención externa. Es precisamente este argumento el que utiliza el gobierno de Modi para impedir el trabajo de las ONGs internacionales. Las ONGs que abogan por los derechos civiles se ven obstaculizadas en su trabajo. Rusia emplea magistralmente este método. Desde 2012, todas las organizaciones no gubernamentales activas políticamente que reciben dinero desde el exterior deben registrarse como agentes extranjeros. De lo contrario, se enfrentan al riesgo de multas y clausura. La Organización de Derechos Humanos Memorial también figura desde 2016 en la lista de agentes extranjeros y por lo tanto cuenta con el apoyo de equipos extranjeros, por ejemplo de Anke Giesen en Berlín. Memorial busca reparar el pasado estalinista y actualmente da apoyo a prisioneros políticos. Esta organización de derechos humanos se ha convertido en el blanco de grupos controlados por el Estado. Hay otro fenómeno, que es, por así decirlo, una sociedad civil falseada. Es decir, actores estatales crean organizaciones civiles que entonces persiguen los objetivos del Estado, pero no lo hacen como actores estatales, sino como actores civiles. Y de esta manera el Estado entonces puede avanzar sobre ciertos procesos sociales que le agradan y decir, esto viene de la sociedad civil. Estas ONGs falsas son creadas en parte directamente por el Ministerio del Interior o el Servicio Secreto. Este grupo tuvo en la mira una exposición de Memorial en 2016. Hace años tuvimos el caso en el que un tal movimiento de liberación popular se plantó frente al edificio con carteles que decían, Memorial es un espía estadounidense. Parecía que eran actores civiles en contra del trabajo de Memorial. Y muchas de estas ONG, organizadas por el gobierno, Gongos por sus siglas en inglés, son bastante violentas. Se la puede nombrar sociedad incivilizada. Ataques como estos contra un crítico de Putin en Moscú tienen como objetivo intimidar a los activistas. El gobierno utiliza estos conflictos montados para su propaganda contra las ONGs. De este modo, los gobernantes pueden hablar de un conflicto entre actores civiles y preservar la apariencia de democracia. Como el actual gobierno desconfía mucho de un proceso social descontrolado, entonces intenta amordazar a la sociedad civil, pero prácticamente sin suprimirla, porque eso tampoco se vería bien a nivel internacional, ya que quiere seguir manteniendo la apariencia de un país normal y moderno. Al mismo tiempo, Putin no deja ninguna duda de que está dispuesto a luchar contra opiniones críticas con toda severidad y por todos los medios. El padre de Jana Netsova, Boris Netsov, se desempeñó como viceprimer ministro con Yeltsin y en ocasiones fue mencionado como posible sucesor. Después de la elección de Putin, Netsov se convirtió rápidamente en uno de sus adversarios más fuertes. Soy prácticamente un veterano político. No tengo planes de convertirme en presidente o de hacer carrera. Mi objetivo es liberar a Rusia de maleantes y ladrones y de Putin. El 27 de febrero de 2015, estaba cruzando el puente frente a la muralla del Kremlin.
y mientras caminaba fue abatido a disparos. En mi opinión, fue un atentado por motivos políticos. No creo que hubiese una investigación adecuada. Muchos rusos también lo vieron así. Decenas de miles salieron a las calles. En memoria de su padre, Netsova creó la Fundación Boris Netsov. Recibió amenazas de muerte y se vio obligada a exiliarse. Desde Praga, la Fundación de Netsova aboga por el periodismo independiente y la libertad de expresión. Regresar a Rusia es impensable para ella. Si alguien desea crear una ONG, no debería ir a Rusia, a menos que quiera trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y convertirse en una organización gongo patrocinada por el gobierno ruso. Las medidas gubernamentales hacen prácticamente imposible para los críticos trabajar en Rusia. La Constitución democrática solo sirve como fachada. En este momento, Rusia ya no puede considerarse realmente una democracia, aunque se mantenga esa apariencia hacia el exterior. Al haber un parlamento que aprueba leyes, al haber justicia, un tribunal constitucional, pero todas estas instituciones, en realidad, Sin una sociedad civil crítica no existe. Y cerramos los micrófonos porque es que nos interrumpen. Existe una democracia real. Sin embargo, para Putin es suficiente tener a la mayoría de los rusos a su favor. Si en Rusia hubiera elecciones completamente libres dentro de 4 semanas, existe la posibilidad de que Putin las gane de todos modos. Pero con cada nuevo mandato, se vuelve más sólida esta orientación del sistema político hacia una repetición de la victoria electoral de estos populistas autoritarios. Incluso hay gobiernos dentro de la Unión Europea que están restringiendo cada vez más el campo de acción de la sociedad civil crítica. Un ejemplo es Polonia. Desde 2015 gobierna aquí el Partido Populista de Derecha. Entonces, paramos ahí porque dijimos que no íbamos a ver sino Rusia y Polonia, pero el video es más largo y tiene otras informaciones. Entonces, antes de pasar al ejercicio académico de la participación de ustedes, ay, hombre, pido el favor que cierren esos micrófonos porque es que nos enredan aquí, nos dañan la concentración. Vimos ya la definición de lo que es la autocracia, de lo que es un autócrata, de por qué actúan así, y lo repetimos, es un sistema de gobierno que a lo único que le tiene miedo es a una insurrección popular o a un golpe de Estado, y por eso recurren a tener en la mano a la Fuerza Armada y a organizar los grupos, como veíamos que ocurre tanto en Rusia como en India, y que es el gran riesgo con el señor Petro y su primera línea. Tener esa gente lista para cuando le digan que no, salen a destruir y a matar y a hacer daños. Y ahí vimos en India cómo el señor Narendra Modi tiene más o menos 6 millones de personas listas para ir a la calle, perfectamente uniformados, que nos recuerdan a las camisas pardas de Mussolini o a las camisas negras de Hitler. Y todos los dictadores lo utilizan. En Cuba tienen los comités de la defensa de la revolución, Maduro tiene los círculos bolivarianos, en Nicaragua tienen los círculos sandinistas que salen a defender la revolución, y en Bolivia también vimos cuando Evo Morales dejó el gobierno abandonado y tuvo la señora Yanine Áñez que asumió el gobierno, como esta gente salió a hacer daños. Entonces es muy claro, es una figura divinizada, es un sistema de gobierno, más no de gobernabilidad ni de gobernanza, pero que se empotra en el poder. Es una forma de dictadura o de monarquía absoluta. Creen, ellos están convencidos de que son la salvación. Ahí vemos a la señora de la Argentina diciendo que si le pasa algo a ella, inmediatamente es algo contra el pueblo, o sea, destruyan y eviten que me pase algo a mí porque es que yo soy la divinidad sobre la tierra. Petro piensa exactamente lo mismo. Él viene vendiendo desde hace rato esa idea a todos sus seguidores, que si le llegara a pasar algo a él,
inmediatamente hay que actuar. Gaitán hizo exactamente lo mismo. Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Y todos han querido estar presentes y en la medida que cogen más poder, entonces quieren que les hagan estatuas, monedas, medallas, conmemorativos, cuadros de ellos en todas las oficinas públicas y privadas, reverencia y solo pronunciar, como pasa en Corea del Norte, una palabra que sea en contra del señor Kim Il-sung, inmediatamente es, o de Kim Jong-un, que es el actual, inmediatamente es causal hasta de pena de muerte o de confinamiento en las peores cárceles, lo mismo que en la época soviética. Y es en síntesis, es un poderío y una supremacía de una sola persona frente a un grupo que tiene seguidores que lo siguen con ciego fanatismo. Entonces aquí vimos dos casos distintos. Greenpeace es una organización no gubernamental que tiene presencia mundial y que tiene muchos enemigos porque la matriculan con Soros, porque es que es comunista, todo lo que se pueda decir y se quiera decir y que además ayuda a los desinformadores a multiplicar. Lo cierto es que aquí vimos en India un caso muy real, que es la corrupción de unos políticos explotando de manera inmisericordia unas regiones y con un enfrentamiento bien marcado con las comunidades y que Greenpeace ayuda a destapar esto. Que estén infiltrados o no, eso es parte distinta, pero la realidad de lo que está ocurriendo allí es que el señor, el primer ministro de India actúa de una manera completamente dictatorial y ha tenido problemas complejos, pero los ha manejado siempre con el argumento de que defiende a India de la injerencia extranjera, que defiende a India de cualquier agresión externa, de cualquier agresión de China, y tiene una cercanía muy importante con el señor Putin por el tema de las armas, por el petróleo y por los granos y por otros intercambios comerciales, además porque es la forma que él ve de tener quieta a China, teniendo esa amistad con Rusia. Entonces cada país tiene sus características, por eso hay que mirarlo en mucha más profundidad. Y en lo de Rusia, pues vimos ahí que hasta el gran amigo de Putin lo mandó matar cuando vio que se le convirtió en un potencial contradictor a su acción. Entonces, les decía, este video es bueno que ustedes lo busquen en internet, lo vuelvan a ver porque me imagino que tomaron nota. Es un video para ver y volver a ver y analizar muchas cosas, analizar lo que pasa en Polonia, que este es el tema enseguida, y tener más claridad. Entonces, teniendo esos puntos de lo que nos podría pasar, vamos a resolver, y aquí es el punto, 3 preguntas en una sola intervención muy concreta, muy puntual, de máximo 3 minutos, en que ustedes respondan, ¿es Petro un autócrata, sí o no? Y la segunda pregunta, ¿acatará Colombia con mansedumbre eventuales medidas más extremas de Petro y su equipo de gobierno, más o menos comparadas con las que acabamos de ver, que es mucha posibilidad? Y la tercera pregunta, ¿tolerará todo el continente la tendencia autocrática y compartida? Entonces les pedimos el favor de ser muy concretos, por eso las dejamos en la pantalla, ir al grano, no echar un discurso, ni una conferencia paralela, ni nada de esas cosas, sino las 3 preguntas se pueden responder en máximo 3 minutos de manera muy puntual y así creo o creemos que hacemos un ejercicio académico de ir entendiendo cómo funcionan las autocracias y cuáles son los riesgos que tiene Colombia ante este señor, porque vemos 2 autocracias con algunos componentes diferentes, pero con unas mecánicas muy parecidas a lo que nos están diciendo de manera velada que podrían hacer. Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que les recuerde a todos los que intervengan que es sobre estos 3 puntos, y si la persona está saliendo a echar un discurso paralelo, pues que le diga que no, que se ubique en esto para que tengamos claridad del ejercicio que estamos haciendo. Adelante, mi coronel, si es tan amable. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas tardes. Buenas tardes, noches para todos. Efectivamente, si les queda de pronto, después de responder la pregunta, que a lo cual tienen de 2 a 3 minuticos, si les queda algo, por favor, escríbanlo en el chat y le daremos respuesta y lectura más adelante cuando ya hayan pasado todos los que han intervenido en el día de hoy.
Como siempre, las damas por delante, adelante. Entonces, estamos con dos damas en el día de hoy, la ingeniero Rosita y Beatriz Umaña. Vamos a atender a doña Beatriz porque a doña Rosita la atendemos todos los días. Entonces vamos a atender a doña Beatriz Umaña para que primariamente nos dé las respuestas a estas preguntas y después se alista, por favor, la ingeniero Rosita. Adelante, doña Beatriz Umaña. Puede abrir su micrófono. Beatriz. Bueno, entonces vamos a seguir adelante y ahorita volvemos a llamar a Beatriz. Por favor, ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy concretamente, el señor Petro tiene cantidades de condiciones como autócrata. Lo ha demostrado en este escaso mes de posesionado. Así es de que muy peligroso. ¿Acatará a Colombia con mansedumbre eventuales medidas más extremas de Petro y su equipo de gobierno? No. Colombia está clasificada no solamente desde el punto de vista geográfico y de culturas en 8 regiones distintas, bueno, por lo menos 8 regiones que quienes conocemos más o menos el país sabemos que si bien hay unidad de criterios en algunas cosas, la característica principal es la preponderancia de que cada quien puede pensar lo que quiera y actuar como quiera. Desafortunadamente, pues desafortunadamente y afortunadamente también, que no haya unidad total de criterios, pero que la característica general sea de que los criterios propios siempre contemplen el beneficio colectivo. Y el continente, pues la realidad es que está como con tendencia a la autocracia compartida. Nos falta ver qué va a suceder en Brasil para que nos quede, por lo menos en Sudamérica, y prácticamente el continente entero, con excepción de Estados Unidos y Canadá, pues sometido a las disposiciones del comunismo prácticamente. Así es de que la situación es bastante álgida, bastante peligrosa y vamos a tener que estar revisando constantemente si quienes, utilizando la democracia, acceden al poder, tienen derecho realmente a hacer lo que les parezca, ignorando por completo el criterio de la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Mientras que termina de alistarse Beatriz Umaña, vamos a darle la palabra a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, este señor Petro sí tiene toneladas de condiciones de autócrata. Desde su desempeño en el Congreso lo podíamos apreciar. En cuanto al segundo punto, a ver, los colombianos no gustan de las personas prepotentes en ninguna parte, ni en las empresas, ni en las fábricas, en ninguna parte, ni en las fuerzas militares. En la fuerza pública no se aceptan aquellos jefes prepotentes. ¿Qué quiero decir? Que el no aceptar pues va acumulando un malestar que en cualquier momento se vuelve generalizado. Y los colombianos no es que sean tan sumisos. Y esto le puede traer muchos problemas al gobierno. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra Hernando. Oficialista, por favor. Mi mayor Mendoza.
Adelante, Hernando. Bueno, entonces mi mayor Mendoza, por favor, adelante. Y se alista mi coronel Vivas. Vea, coronel Alarcón, a pesar de ser soldados advertidos por los vecinos, hoy estamos comiendo de ese cocinado. Todo depende de nosotros mismos, de permitirle al delincuente llegar hasta donde quiere ilimitadamente. Debemos recordar lo que el manejo de los Rodríguez Orejuela, del Grillo, de Pablo Escobar, que llegaron hasta donde se les permitió. Entonces, nosotros no podemos permitirle que un bandido nos acabe el país como lo está haciendo durante que mostró el cobre en su primer mes, que completa mañana. Acá, a diferencia de las ONG del video, tenemos unas ONG de tendencia comunista, igual a la ONU y a esas otras organizaciones, a Human Rights y todo eso, que lo único que nos ha causado es daño al país y a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. 3 preguntas. ¿Tiene Petro condiciones de autóctona? ¿Acatará Colombia con mansedumbre eventuales medidas más extremas de Petro y su equipo de gobierno? ¿Tolerará todo el continente la tendencia autocrática compartida? Tiene la palabra mi coronel Jesús Vivas. Y se alista, por favor, Eric Bolaños. Gracias, mi coronel. Pues que si Petro es un autócrata, claro que Petro es un autócrata. Y eso está completamente demostrado desde el momento en que se desempeñó como alcalde mayor de la capital de la República, donde fue una de las peores alcaldías, dejó la ciudad vuelta a nada, con un marcado índice de corrupción y demás. Y sin embargo, él se encargó de organizar una cantidad de gente para que lo veneren, como ya colocaron en los ejemplos en el video y como lo explicó muy bien el coronel Villamarín. Entonces, y todo aquel que está en contra de Petro es una persona que no está en el lado correcto. Entonces, o se es petrista, o al que no es petrista, entonces le dicen que es facho, que es una cantidad de epítetos que ustedes conocen y no voy a repetir acá. Igualmente, pues que si Colombia se aguantará el gobierno de Petro y el actuar de sus ministros y de su gabinete, pues estamos en un peligro muy grande, porque si fuimos capaces o fueron capaces de obtener la mayoría para hacerlo llegar al poder, habiendo dejado una ciudad como la dejó a Bogotá, y siendo Bogotá en este momento la principal víctima de Petro, donde más electores tiene Petro, pues es un peligro muy, pero muy grande que tiene el país. Y respecto a la América Latina, pues América Latina está confundida y América Latina está siendo dominada por esa serie de discursos populistas que tanto le gustan a la gente y son los que han logrado mantener a esos dictadores en el poder. Ya lo explicaron, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, y lo más grave es que aquí se decía que no, Colombia no cae porque tenemos el ejemplo de Venezuela, pero cayó. Y así ellos van a llegar a dominar América Latina. Si en este momento Brasil no logra mantener la democracia y si los otros países no reaccionan, como el caso de Chile, donde el desastre del señor Bolt pues demuestra que no sirven esos regímenes totalitarios. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Vivas. Qué pena con Eric. Si está listo, vamos a darle la palabra a mi coronel Iván González, que levantó la mano. Por favor, adelante, mi coronel González.
Gracias, mi coronel. Pienso que Petro sí es un autócrata, porque ha demostrado que el principio de que los autócratas les es indispensable serlo porque no tienen capacidad intelectual ni talento para gobernar con participación, y tiene que ser todo a base de tiranía. La segunda pregunta, el pueblo colombiano ha demostrado un rechazo cultural por 200 años contra la autocracia, inclusive desde los mismos runrunes de la posible monarquía de Bolívar o la blanda dictadura de Rojas Pinilla, cuando mucha gente pensó que de pronto ya se quería convertir en un autócrata. Esos dos ejemplos han demostrado pues un rechazo cultural muy firme en el pueblo colombiano a la autocracia. Y la tercera, en la América Latina está surgiendo un fuerte espíritu antidictaduras, así varios gobiernos populistas estén en el poder, porque ya esos mismos gobiernos están demostrando que no tienen destreza, ni habilidad, ni talento en un gobierno progresista y que busque los beneficios nacionales. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. No sé si Eric ya está listo. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi opinión no ha cambiado con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? El comunismo, el socialismo y todo lo que se trate de lo que tenemos. Yo recuerdo que desde hace muchos años, cuando yo era, digamos, recién entrado a la institución de ejército, a uno le decían, ¿no? Los digamos así, los grandes letrados, los que tenían como esa capacidad de orientarlo a uno, a mí me decían, prepárense que nos van a ganar jurídicamente, ¿no? No nos van a ganar en la batalla. Y efectivamente pasó eso. Hoy dieron de baja un poco de generales que en esa época eran de nuestra, digámoslo así, camaradería. ¿Qué pasó? Pues simplemente se llegó lo que se preveía. Y desafortunadamente nosotros, que de pronto tuvimos la oportunidad de prepararnos, tuvimos la oportunidad de pronto de analizar, de buscar estrategias, no lo hicimos a su debido tiempo. Hasta ahora estamos como despertando, pero cada uno por su lado. Es decir, hace muchos años se viene hablando de política, el cual uno no sabe a quién apoyar. Mira uno la desunión, ¿no? Cada uno con su interés, como decíamos ahora día. Entonces es que yo soy de tal grupo, de tal yo no sé qué, y entonces si yo no salgo, entonces no sale nadie, y desafortunadamente eso es lo que nos tiene grave. ¿Qué pienso yo en conclusión? Que nosotros definitivamente debemos unirnos, y si hay unión, organizamos o se organiza este país con los grandes líderes que tenemos, porque sí tenemos gente capacitada de todas las regiones del país. Hay gente capacitada que están en la capacidad de liderar a un país, ¿no? Lógicamente con la ayuda de otras personas de otros sectores. Y nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos gente en todas las esquinas, ¿no? Entonces es únicamente falta definitivamente de los líderes pequeños ponerse de acuerdo con otros líderes pequeños y elegir a un líder que nos represente a todos. Es decir, si nosotros apoyamos a los de la costa o a los de la Amazonía, y ellos nos representan bien, vamos a ganar todos, los de allá y los de allá abajo. Gracias. Esa sería mi concepción, y
desafortunadamente pues estamos como lejos en conclusión a podernos unir. Nos falta de pronto mucha, digamos así, de las personas como entregarse a analizar esto y definitivamente ceder, sea para allá o que sean hacia nosotros. Muchas gracias, espero pues no haber sido muy extenso. Gracias, Eric. Les recordamos a todos el empleo de optimización del tiempo, 2 a 3 minutos, y sobre todo que nos induzcamos acerca de la respuesta a las 3 preguntas que continúan en pantalla. ¿Tiene Petro condiciones de autócrata? ¿Acatará Colombia con mansedumbre eventuales medidas más extremas de Petro y su equipo de gobierno? Y la tercera, ¿tolerará todo el continente la tendencia autocrática compartida? Tiene la palabra mi coronel Niño. Y se alista, por favor, mi coronel Pachón. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, respondiendo a la pregunta, a los 3 interrogantes, obvio, Petro tiene unas condiciones personales y profesionales de tiempo atrás realmente con una autoestima, digámoslo así, bastante alta que le permite tener un orgullo en todo lo que él hace, realiza, planea y sueña. De tal forma que eso lo ha beneficiado en cada intervención que él tiene para realmente poderlo catalogar como una autócrata. El pueblo colombiano, obviamente, es un pueblo, el pueblo colombiano está acostumbrado, mientras haya carnaval, trago y festín, pues lo demás puede pasar. Desafortunadamente así somos los colombianos. Pero digamos un índice de medidor realmente de hacia esa mansedumbre o ese aguante que ha mantenido hasta ahora el pueblo colombiano, lo podemos empezar a medir con la marcha del 26. Con esa marcha es un indicador para medir qué tan unido estará el pueblo colombiano de continuar con la mansedumbre ante eventuales medidas extremas del mismo gobierno. Y obviamente, viendo este contexto de los autócratas en el nivel en el contexto internacional, realmente es una tendencia que está pululando en todo el continente, en algunos países, porque pues la misma gente está cansada de lo mismo de siempre, los mismos gobiernos. Obviamente habrán sus diferencias, pero es un fenómeno que se está viendo en diferentes países. Vemos el caso de El Salvador y es una tendencia que la misma gente quiere ver ahora. Vuelve para suplir los vacíos que han tenido con los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Y se alista, por favor, mi mayor Reyes. Dios y patria, buenas noches, don Eugenio, y a todos los integrantes de la sala. Petro está sobrado en su condición de autócrata. De 1 a 10 está sobre 1000. Los colombianos seremos mansos frente a peores medidas que pueda tomar Petro. No lo creo. Ya por ahí el gremio ganadero afortunadamente está solicitando solidaridad para evitar las invasiones de tierras. Eso es una señal que no vamos a poder dejar a los vecinos a la deriva sin nuestra ayuda. Lágrimas y sangre costará, pero no creo que nos vayan a doblegar así de fácil. El continente. Es posible
que algunos sean más pacientes que otros, pero la mano de sangre puede ser, como se dice, por ríos de sangre, pero la gente tampoco se va a dejar doblegar. Como complemento de la primera, pues ya por ahí hay runrunes, como decimos los boyacenses, de grabar los dineros de las personas que están en el extranjero cuando envíen dineros aquí al país. Ese es un run, eso es síntomas de autocracia. Entonces, terminar con el servicio militar obligatorio y suspender, como lo pretende, el servicio de auxiliares en el territorio, en las regiones más álgidas, pues sí, eso se podría hacer, pero demandaría un buen tiempo. Pero como él es así, las poblaciones irán a quedar a la deriva y entonces es donde vienen los componentes de ellos, los grupos de ellos, el grupo de personas que alaba, bendice, pontifica, respalda las medidas del autócrata. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi mayor Reyes y se alista Omar Angulo. Buenas noches, mi coronel Alarcón, y buenas noches a todos los presentes en la sala. Puntualmente, las respuestas a las preguntas, todos coincidimos, yo creo que el 100%, de que Petro tiene las condiciones de autócrata. Por todo lo que se ha visto antes, durante la campaña, y cuando ha sido el alcalde, cuando ha sido el senador, en su vida personal, en todos los aspectos. Es una persona prepotente y endiosada. Colombia con Macedumbre, el problema, yo creo que ahí hay una divergencia, me parece a mí, de que el pueblo como pueblo puede ser que puede estar en contra de muchas acciones y quiera hacer muchas cosas en contra o neutralizar a Petro. El problema es que las personas que están en la Cámara, el Senado, lo que son la parte de la justicia, todos están a favor de ese autócrata. Y entonces eso sí dificulta de pronto la necesidad del pueblo. Por más que nosotros queramos o aspiremos o necesitemos o les pedimos, es pelear. Me parece que no tengo la suficiente fuerza política como para de pronto someter de pronto las pretensiones de Petro en su gobierno y lo que está haciendo. Porque casi todos los partidos están aliados con él. Debe pasar algo especial, o que Petro de pronto se ocurra algo que realmente divida a esa parte política que está en el Senado y en la Cámara, para que obviamente pueda hacer ya mayoría y le haga contrapeso al resto. ¿Qué irá a pasar? No se sabe. Eso no podemos saberlo. Pero la única forma es de contrarrestar todas las acciones es tener personas adentro en el Senado y la Cámara realmente que sean personas de derecho y actuar en derecho. Indudablemente, en el continente, los autócratas están compartidos. Es que es un proceso también como muy lento y como que pasa el tiempo y las personas de los diferentes países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, lo creen y se ponen de pronto en un estado y nosotros en un letargo en el cual esperemos a ver qué pasa, esperemos qué pasa, que actúe el otro, pero realmente una continuación en la vida. Y ya llevamos, vamos a empezar nosotros y ya los otros países que mencioné anteriormente, pues cuántos años llevan ahí con esos autócratas y esos dictadores, y sin embargo no ha pasado nada. Ante lo contrario, peor y peor y peor desde nuestro punto de vista. Porque inclusive ya están sesgando también la religión católica en todo lado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Reyes. Tiene la palabra mi doctor Omar Angulo y se alista, por favor, mi coronel Moreno. Muy buenas noches, mi coronel. Muy gracias por darme el uso de la palabra. Y en la primera pregunta que me hacen, ¿tiene Petro condiciones de autócrata? Eso es cierto y eso no tiene ninguna discusión. En el segundo punto, ¿acatará Colombia con mansedumbre
eventuales medidas más extremas de Petro y su equipo de gobierno. Y en este momento todo hay que pensar en forma negativa. Negativa en el sentido de que Colombia sí va a acatar mansamente las decisiones de Petro. Y lo digo por todo lo que ha sucedido con antelación y con todos los espejos retrovisores que nosotros hemos podido observar en el continente. Aún así, la sociedad colombiana votó a favor de ese Petro que se veía. Entonces, eso le da una indicación de que en algo estamos fallando. Algo estamos fallando y algo grave nos está pasando a nosotros los colombianos. ¿Por qué actuamos en contravía de nuestra propia existencia, de nuestra propia libertad? Entonces, me llama la atención de que sí Colombia podía actuar en forma mansa, de acuerdo a las indicaciones, a no ser de que las medidas que tome Petro con esa famosa paz total se le devuelva en contravía, porque los delincuentes sí no van a aceptar de pronto en una eventual coyuntura las indicaciones que le haga el presidente. En la tercera pregunta, ¿tolerará el continente la tendencia autocrática compartida? Ya se está viendo. Ya está viendo, tenemos una autocracia en Cuba, tenemos otra autocracia en Venezuela y no es muy lejano de que esté aquí en Colombia. Entonces, en el continente habrá esa autocracia compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Tenemos una participación dentro de Facebook. Está mi general Vázquez, Ricardo Cuervo y está mi coronel Isaac Betancourt, quien nos ha dejado las siguientes observaciones. A la primera pregunta, sí tiene condiciones de autócrata. Lo demostró en su pasado por la alcaldía, con el POT, las basuras, etc. A la segunda, no las acatarán tan fácilmente. Decían antiguamente, el buey manso cuando embiste feo. Y a la tercera, dice mi coronel Betancourt, el continente está despertando y no tolerará la autocracia. Muchas gracias a mi coronel Isaac Betancourt. Tiene la palabra entonces mi coronel Moreno y se alista, por favor, Gonzalo Corredor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos, Dios y patria. Respondiendo rápidamente a las preguntas, ¿tiene Petro las condiciones de autócrata? No tanto lo que yo pienso, o porque es Petro, o porque es de la izquierda, sino simplemente analizar los hechos. Que los hechos sean los que hablen. Y que la misma historia, como lo decía mi coronel Villamarín, nos ha mostrado cómo es un tipo de autócrata, cómo se crean, cómo aparecen, cómo surgen y cómo llegan al poder a través de la historia, inclusive en la actualidad, como en Corea, como en mismo China, los diferentes tipos de autocracias, Rusia, Alemania cuando estuvo Hitler, bueno, todos esos tipos de autócratas los han estudiado, los han analizado y cuando uno mira esos hechos y compara con nuestro gobernante actual, pues cumple las mismas características de personalidad, ¿sí? Y cumple los mismos pasos que ellos cumplieron para llegar a lo que fueron, como tiranos, prácticamente. Que se le pueda cumplir, pues eso lo dirá el tiempo. Pero en su personalidad y en su comportamiento está alineado con ese tipo de liderazgo. Entonces, es una persona que se cree en sí misma un Dios, se cree en sí misma un Salvador, o sea, tienen un complejo de adanistas que todo lo que ellos hagan es bueno y lo que hagan los demás no. Y es los hechos los que hablan y hablan de la personalidad de Petro. Eso en general y otras características. La segunda pregunta, ¿Colombia acatará con mansedumbre las eventuales situaciones que se presenten? A veces nosotros creemos que somos muy especiales
Es que el colombiano, aquí no dejamos, aquí somos de derecha, así nos decían, y mire, ya estamos en un gobierno de izquierda. Lo mismo pasa en América Latina, como para redondear las dos preguntas. ¿Que se puede hacer algo? Claro, un ejemplo de eso es Chile. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que unirnos, hay que unirnos y hay que generar otro discurso, aparte de ese discurso de resentimiento y de emociones que maneja la izquierda y que domina a los que piensan diferente e incentiva y llena de resentimiento a los que son militantes de esos partidos. Entonces, nos creemos muy especiales, pero si esperamos y no hacemos nada, pues vamos a caer igual que han caído los otros países. Muchísimas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Creo que Gonzalo ya se le cayó la llamada. Vamos a darle la palabra a Hernando. Y se alista, por favor, el arquitecto Osmar Martínez. Hernando, puedes abrir tu micrófono. Adelante, por favor. Bueno, mientras que se alista Hernando, entonces vamos con el arquitecto Osmar Martínez. Entonces vamos, todavía tenemos por aquí al usuario de Zoom, que no he logrado su identificación. Por favor, tiene la palabra. Entonces tenemos también a iPhone, que puede abrir su micrófono en este momento. Bueno, entonces le tocó el remate a mi coronel Alex Vanegas. Por favor, adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Respecto a las preguntas, claro que Petro, de acuerdo a su perfil psicológico, creo que hay un estudio muy serio al respecto y es clara su autocracia, su motivación. Lo demostró en la alcaldía, solamente con un ejemplo claro, la imposición de crear una empresa, Aguas de Bogotá, que fue un completo desastre, imponiéndose sobre todas las contradicciones y la negación que le hizo el equipo jurídico, pero pese a eso, creó Aguas de Bogotá y fue una hecatombe total, fueron una serie de manifestaciones y de problemas. Aún así, buscó de todas maneras imponer sus condiciones y lo que él creía. Acatar a Colombia, la verdad, el problema es, lo decía hace un momento, Colombia tiene una idiosincrasia muy variada, pero no nos debemos confiar en ese aspecto de que es que los colombianos no vamos a aceptar. Vemos que no es así, pero si vemos la otra parte, Petro ha ido organizando poco a poco, como decía mi coronel Villamarín, las líneas, la primera línea, por un lado, las minorías con negritudes, con las mingas y con una serie de factores en ciertas regiones para ir adquiriendo ese control y esa idolatría, dando facilidades a esas minorías, dando ciertos controles y ciertas autonomías que lo que van a buscar es precisamente que estén a favor de él por sobre cualquier cosa. Y si se tolerara el continente creo que nuevamente está generando ya un despertar. Ya pasó en Chile, México también ya está tomando la sociedad una actitud, aún los que apoyaban a AMLO se están como poniendo en contra de las actitudes que él ha tenido y las posiciones. Nicaragua, con sudor y sangre, está despertando. Creo que Colombia tiene una oportunidad a favor si nos unimos, si actuamos coherentemente, pero por sobre todo si realmente hay líderes políticos, no delfines, y no permitimos que se siga presentando como ahora,
que viene mermelada en abundancia para los partidos y para que estén a favor de todas las incongruencias y todo lo que quiere Petro acomodar, aún subvirtiendo la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Vanegas. No sé si alguno de los que hace falta, aquí está Beatriz, ya pudo solucionar su situación de micrófono. No, mi coronel, Beatriz me escribió que está nomás a la escucha. Ah, bueno, entonces Rosita pide la palabra por segunda vez. Vamos a escucharla para poderle dar la palabra a los demás que están faltando. Adelante, por favor, Rosita. Gracias, mi coronel. Solamente para recordarle a todos en la audiencia de quienes votamos válidamente en contra del actual gobierno, somos 10.600.000. Así es de que no podemos permitirnos el lujo de dejarnos amenazar constantemente y morirnos del susto. Tenemos que actuar realmente con el poder que nos da, que somos casi el 50% de los votantes válidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Coronel, hemos finalizado dándole la palabra absolutamente a las personas que tuvieron o quisieron hacer uso de la misma. No nos queda más sino esperar para sus conclusiones de esta primera parte de las 4 que mi coronel nos ha dicho que se van a presentar, y las bendiciones por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todos los asistentes, porque creo que hoy hicimos un ejercicio interesante que tal vez ni se hace en las facultades de historia, ni de ciencias políticas, ni de formación de líderes que hay en las distintas universidades y centros de estudios, pero creemos que es hacia allá donde se debe apuntar en la estructuración de personas con mentalidad de estrategas, a quien les quepa el país en la cabeza, a que ayudemos a generar pensamiento crítico, a reflexionar, a ver que lo que ocurre en otros escenarios de la vida mundial incide porque el mundo está interactuado y el mundo está interconectado, pero además porque si uno no se da cuenta, si no aprende de las lecciones de otros escenarios, pues las va a repetir y va a caer en la trampa. Entonces, esas enseñanzas que son muy parecidas en China, en Rusia y en India, a pesar de ser dos países tan diferentes, con una historia tan diferente, pues no son extrañas, porque vemos que en El Salvador el señor Bukele hace lo mismo, en Bolivia Evo Morales hace lo mismo. Entonces estamos completamente advertidos, pero tenemos que tener argumentos, y los argumentos son estos que hacemos aquí, al escucharnos todos, al tomar nota todos, y al revisar estos materiales que afortunadamente la la página web, la internet, nos permite conseguirlos de manera gratuita y compartirlos. Por eso insistimos tanto y no nos cansamos de repetirlo. No utilicemos los chats que tenemos a disposición para reenviar tanta basura cibernética y refritos que le llegan a uno por 50 grupos diferentes con lo mismo, sino que aprovechemos los contenidos que tiene la página web de la Fundación. Aprovechemos estos videos de la DW que son tan instructivos. La misma France 24 tiene unos videos espectaculares. La televisión española también hace a veces unos cubrimientos muy buenos, y CNN, que desde luego es maestro en eso. Entonces, esos documentales, esos documentos nos ayudan muchísimo más a tener claridad, y en la misma red buscando hay conceptos de profesionales de la más alta calidad en diferentes campos del análisis político, estratégico, geoeconómico, y eso es lo que deberíamos estar compartiendo nosotros.
viendo las tendencias mundiales de la economía, las tendencias mundiales de la investigación científica, los retos del comercio, los retos de los bloques comerciales, qué pasa con los países del África, qué pasa con Latinoamérica, qué pasa con el litio, por ejemplo, que acaban de encontrar en México. ¿Cómo afectaría eso las relaciones del continente? ¿Qué está ocurriendo con la migración? Si manejamos toda esa temática y nos dedicamos a mejorarla, vamos a tener argumentos muy fuertes para trabajar en nuestra política propia, porque estamos enterados de lo que pasa en el mundo y lo que no puede pasar. Pero si permanecemos, como decía Cicerón, en esa ignorancia intelectual, pues seremos presa de que nos manejen como en la poesía de Calixto Pompa, el venezolano, ¿no? Que estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Esto es lo que tenemos que abrirle los ojos a la ciudadanía e invitar muchas personas. Este esfuerzo no lo podemos parar, tenemos que seguirlo haciendo, trayendo más personas y multiplicando este tipo de pensamiento. Y así cuando nos metamos de lleno en la campaña política tendremos argumentos y puntos de vista claros. Mañana tendremos a las 7:30 de la mañana un nuevo episodio de la memoria histórica que cada día resulta más enriquecedora y mejor estructurada. Y por la noche tendremos el ejercicio de repetir y reiterar la inducción a la metodología propuesta como guía estratégica para desarrollar y construir el partido político que tanto necesita Colombia y al cual debemos aportarle en todos los sentidos para sacarlo adelante. Pues llegamos al final. Una feliz noche para todos. Que Dios nos siga bendiciendo y que ilumine a este continente para que no caigamos en el totalitarismo. Adelante, mi coronel Alarcón. Hay una última aporte del usuario de Zoom que dice lo siguiente: Petro se sigue sintiendo el duelo de Colombia y así no funciona la democracia. Muchas gracias, mi coronel Villaray. Bueno, mi coronel, entonces una feliz noche para todos y que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, mi coronel, igualmente. Amén.